Quiero darle la bienvenida a este entorno donde hablaremos sobre nuestro sistema de prevención SARLAF. Quiero, antes de proyectar el webinar, hacer una aclaración que de pronto podemos estar un poquito confundidos en este inicio, y es que este webinar está encaminado a las buenas prácticas y a la actualización normativa para el sector de supertransporte. Tenemos otras superintendencias como lo de supersociedades, supervigilancia, la cual les pido que mantengamos de lado en este espacio sin olvidar sus vencimientos, y aquellas empresas que tienen la obligatoriedad de SACBILAB, pues ya saben que tienen sus plazos estructurados desde las otras circulares, y específicamente de SACBILAB continúan con el capítulo 10 de la circular básica empírica. Hasta el momento no hemos tenido actualización oficial por parte de la Superintendencia de Sociedades de modificaciones al capítulo. Ahora bien, adentrándonos al supertransporte, sí tenemos novedades. De hecho, el año 2025 fue un año de reestructuración de todo el capítulo para supertransportes, y por ello estuvimos reunidos en el mes de octubre hablando sobre la resolución 2328. Voy a compartirles pantalla para que hagamos un recorderis del ejercicio de lo que hablamos en el webinar anterior y de cómo abordaremos la nueva resolución, la que emitieron en este mes de abril. Permítanme, les comparto pantalla. Listo. Entonces, permítanme presentarles. Nuestro webinar va encaminado hacia la actualización normativa y cambios estructurales en el sector de transporte en materia de sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de prevención de soborno y corrupción, en este caso el programa de transparencia y ética empresarial. Nuestro propósito del webinar es brindar esta actualización normativa, el impacto de la resolución 2328, la 14673, la 16615 y por último la 4607, que fue emitida este mes de abril en el sector transporte. Brindaremos una hoja de ruta práctica de los pasos de implementación integral del SARLAF y el programa de transparencia y ética empresarial. Hablaremos sobre los cambios estructurales, la orientación sobre el nuevo régimen de medidas simplificadas o régimen similar al régimen de medidas mínimas para aquellos del sector transporte que estén por debajo de los topes, que hablaremos más adelante. También tocaremos el tema de profesionalización, las nuevas exigencias e idoneidad para el oficial de cumplimiento y la seguridad corporativa, la protección frente a riesgos legales, financieros y reputacionales, enfocados a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el soborno y la corrupción. Entonces, está desglosado en los siguientes ítems: me contesto el cumplimiento en actividad, la resolución 2328, la resolución 1473, la interrelación entre SARLAF y el programa de transparencia y ética empresarial para el sector transporte, la resolución 16615 del 2025. Si gustan, igual las memorias se las vamos a compartir, pero pueden tomarle pantallazo a este contenido porque indirectamente estamos hablando del marco legal de el SARLAF y el programa de transparencia y ética empresarial para supertransporte. Hablaremos sobre los plazos de implementación para aquellos que ya son sujetos obligados, para quienes ingresaron como sujetos obligados a corte 31 de diciembre del 2025, y la resolución 4607, que habla del cambio estructural en el sistema de prevención, pasos prácticos de implementación y cumplimiento y unas claves que brindamos desde Consulting para evitar sanciones ante la supertransporte. Recordemos que nuestros entes reguladores en este caso son la Superintendencia de Transporte por medio de la plataforma Vigía 2.0, la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF, que hasta hace 20 días lanzó la habilitación de la solicitud de código como obligados de supertransporte. Les hablaré más adelante en qué consiste ese tema. Y la Fiscalía, que de forma inherente pues participa en los procesos de investigación de los casos de lavado de activos, de soborno y corrupción, y los relacionados con el Código Penal. En el contexto del cumplimiento en el sector transporte, estamos expuestos a riesgos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, actos terroristas y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿En qué escenarios? En los escenarios donde, como la empresa habilitada por el Ministerio de Transporte para operar puede ser utilizada como un elemento para llevar a cabo procesos de lavado de activos, atentados terroristas y tráfico de armas.
También enfrentamos riesgos de corrupción, soborno y debilidad en la integridad empresarial. Llámese preferencias para licitaciones mediante sobornos, corrupción administrativa, corrupción pública, y es por ello que la Superintendencia de Transporte ha emitido nuevas normas que amplían obligaciones de cumplimiento para las empresas vigiladas. El objetivo para la empresa principalmente es evitar sanciones, proteger la reputación y asegurar las operaciones. Haciendo un recapítulo de la resolución 2328 nos habla de la transición al SARLAB. Recordemos que tenemos un sistema de prevención llamado CIPLAF, el cual contaba con unas bases de detección de operaciones, identificación de contrapartes, pero la 2328 nos menciona que debemos dar un paso a la introducción del SARLAB, establecer unas reglas para implementación del sistema de prevención y administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Recuerden que esto es un riesgo. Si no existiera el riesgo, pues no existiría el sistema de prevención. Y lo que busca es implementar unos controles en nuestros procesos administrativos y operativos para que estos riesgos no se materialicen. Sujetos obligados. Nos comenzaron a hablar sobre sujetos que se encontraban habilitados por el Ministerio de Transporte bajo la resolución como transporte público de carga, marítimo, férreo, fluvial, aéreo, carretera, empresas habilitadas en el transporte público de pasajeros, marítimo, férreo, fluvial, aéreo y carretera, concesionarios de infraestructura de transporte. Ojo, aquí no nos mencionaban los topes que ahora sí en la resolución de abril de este año sí nos mencionaron. Pues tengamos presente las empresas que están vigiladas por el ministerio y por la Superintendencia de Transporte para que analicemos en nuestra segunda instancia los topes. Las empresas obligadas que se encuentran en ese concepto de vigilancia deben contar con una obligatoriedad de identificar, medir, monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que llamamos el manual SARLAF. Pero este manual va desglosado en varias instancias: identificación del riesgo, medición de probabilidad e impacto de los riesgos, en qué procesos me están afectando y cómo lo voy a mitigar. En segunda instancia, el conocimiento de las contrapartes. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿A quién estoy contratando? ¿Quién es mi subcontratista? ¿Quién representa mi operación en campo? Y son procedimientos de identificación de debida diligencia. Aplica también para socios y proveedores críticos. Cultura de reporte. Nos introducen al sistema CIREL, que es el sistema respaldado por la OVIAP, donde buscamos reportar cualquier señal de alerta que se transforme en operación sospechosa o la ausencia de la misma. ¿En qué periodo? Trimestralmente. Entonces la 2328 nos dio las bases para llevar a cabo el ejercicio. Ahora bien, la resolución 14673 me habla de un programa de transparencia y ética empresarial que busca prevenir el soborno y la corrupción. ¿Mediante qué? Mediante la misma metodología de la 2328, identificación del riesgo, identificación de nuestras contrapartes, una matriz de riesgos de integridad, cuál es la probabilidad de que sufra un soborno, una corrupción administrativa, una corrupción pública, en qué procesos puede ocurrir y cuáles son mis controles. Y lo más importante, un canal de denuncias seguro, es decir, un correo electrónico, una exposición en una dirección física donde las personas puedan denunciar de manera anónima o de manera titular cualquier señal o cualquier duda de soborno y corrupción que tengan, permitiéndonos detectar fraudes internos antes de que escalen a la superintendencia. Recuerden que somos el primer canal de atención y para que esto funcione y no hayan sanciones debemos brindarlo como primera instancia, el acercamiento del tercero, del usuario, de la persona con la empresa. Ahora bien, la 2328 y la 14673 llegaron a a pedir implementación del SARLAB y el PTN, teniendo una interrelación entre las amenazas. Mientras el SARLAB vigila la procedencia de origen de los fondos, previniendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el programa de transparencia y ética empresarial vigila la integridad de la conducta empresarial. Es así que no podemos mirar solamente por medio del SARLAF omitiendo señales de alerta de soborno y corrupción. Por eso deben mantenerse unidos en los controles.
Puede ocurrir un falso positivo de incumplimiento. Una contraparte puede tener fondos de origen legal, pasar el filtro del SARLAF, pero proponer un soborno para asegurar un contrato, es decir, una falla en el filtro del programa de transparencia y ética empresarial. Por eso los controles deben ser unificados y las alertas deben ser visualizadas de forma integral. No olviden que es importante tener una persona designada para este monitoreo y que en el conjunto de sus líderes de proceso sepa qué es una señal de alerta, qué es el sistema de prevención de los activos y qué es el sistema de prevención de soborno y corrupción. En las anteriores resoluciones teníamos un plazo hasta el mes de octubre. No obstante, hablando de la interrelación y la unidad de buscar un sistema de gestión que abarque todos estos riesgos, nuestra resolución 16615 nos habló de una extensión de cronograma y reporte. Nos dijeron, ok, no vamos hasta octubre, vamos a ampliarlo hasta el 6 de mayo, hasta este 6 de mayo, para que las empresas puedan comprender el sistema, designar sus oficiales de cumplimiento, identificar sus riesgos y presentar los soportes de la implementación, tanto del SARLAF como del PTE, por medio del sistema Vigía. A su vez, realizó la ceratoria de la frecuencia de los reportes AROS. Recuerden que la ausencia de reporte de operación sospechosa se radica trimestre vencido, una vez nos den el código habilitados como vigilados por Supertransporte mediante el sistema CIREL. Cuando tenemos una señal de alerta que se transforma en sospechosa, debemos radicarlo inmediatamente. No podemos esperar a que pasen los 3 meses. Si es una señal de alerta, se radica inmediato. Si durante los 3 meses no tenemos señales de alerta que se transformen en sospechosas, tenemos hasta los 10 primeros días después del primer trimestre para radicar la ausencia. Los soportes deben estar guardados en su archivo como oficiales de cumplimiento y como gestores documentales por mínimo 10 años. Y ahora teniendo presente que estamos obligados a un sistema de prevención llamado SARLAF, que tenemos un programa de transparencia y ética empresarial que busca prevenir el soborno y la corrupción, que soy una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte, que estoy catalogado como sujeto de vigilancia, la resolución 4607 nos habla de la aplicabilidad, es decir, a cuáles empresas del sector transporte les aplica el SARLAP enteramente, incluyendo la designación de oficiales de cumplimiento, la idoneidad, el cronograma de actividades, el cronograma de reportes y a cuáles les aplica un régimen simplificado, un programa de SARLAP más pequeño en cabeza del representante legal que bajo la construcción de expertos en materia de gestión del riesgo diseñan el sistema y lo ejecutan internamente. Entonces vamos a hablar de un tema que es la unidad de valor básico UVB. No lo podemos confundir con VT ni con salarios mínimos. Es un parámetro económico de referencia creado por la legislación colombiana que busca descentralizar la dependencia de indicadores como el salario mínimo y como el VT para mitigar la inflación en el cumplimiento de estas normas. Entonces, el V lo estamos implementando para cobros y tarifas, sanciones y multas, requisitos financieros y montos en operaciones. Teniendo presente este término, en el artículo 5.6.4 habla de las empresas obligadas. Entonces, traemos a correlación la 2328, donde nos dice empresas que son de carácter vigiladas, habilitadas por el Ministerio de Transporte. También traemos a relación el valor del UVB 2025, el cual fue de 11.552 pesos colombianos, y nos dice la norma. Voy a leer textualmente. Empresas que hubiesen obtenido ingresos totales iguales o superiores a 142.206,50 unidades de valor básico, es decir, por encima de los 1.642 millones de pesos en ingresos totales a corte a 31 de diciembre del 2025. Por favor, anoten esta cifra, el cual si ustedes como empresa del sector transporte tuvieron ingresos iguales o superiores a este valor, a 1.642 millones, están obligados a implementar el SARLAP con todos sus componentes, incluyendo el nombramiento del oficial de cumplimiento y la idoneidad del mismo. Si por el contrario estamos debajo de este umbral, nos aplica régimen de medidas mínimas o régimen de medidas mínimas simplificadas, el cual lo que les menciona es un sistema más pequeño, pero no lo exime de que sea diseñado
por personas que conozcan de materia de gestión del riesgo de SARLAF y PT. Si están por debajo, implementamos el sistema de régimen de medidas simplificadas. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes? Lo primero es que para el SARLAF requiere un oficial de cumplimiento, para el régimen simplificado o régimen de medidas mínimas no requiere un oficial de cumplimiento nombrado, el oficial es indirectamente el representante legal. De allí en adelante, el cronograma de operaciones de ROS y AROS es el mismo, solamente que solicitamos el código como responsables del sistema, en este caso la representación legal. El manual de SARLAF es el mismo, los controles son los mismos, pero las capacitaciones se reducen a una al año. Entonces tengamos bien presentes estas diferencias y ya aquí podemos tener un panorama de cuál es mi obligación, si tener un SARLAF integral o tener un régimen de medidas simplificadas. Si tienen alguna duda, por favor, en la casilla de arriba de P y R me la dejan saber para ayudarlos a resolver inquietudes. ¿Qué nos habla la 4607 en ese orden de ideas? Un cambio estructural en el SARLAF. No exime la obligación, no elimina conceptos de la resolución 2328, sino que amplía, hablando de un respaldo bajo esquema técnico. Esta estructura está basada en un oficial de cumplimiento principal y suplente que busque garantizar la cobertura total de la operación y el reporte oportuno en todo momento. Aquellas empresas del sector transporte que ya tienen el SARLAF, que ya hicieron el registro en vigía, que ya tienen cargados los documentos del oficial de cumplimiento, tienen a partir del mes de abril 6 meses para que hagan el nombramiento del suplente y carguen los soportes correspondientes. Aquellos que apenas van a hacer el nombramiento, recuerden, deben contar con un oficial de cumplimiento principal y un suplente que les brinde la garantía de la cobertura total. Independencia de la gestión. Los oficiales de cumplimiento deben gozar autonomía frente a la administración, órganos sociales, revisoría fiscal o auditoría interna. Son oficiales de cumplimiento independientes que van desligados de los accionistas, que no tienen dependencia directa y que tienen la capacidad de realizar una denuncia o presentar un informe objetivo, puesto que se encuentran aparte de órganos sociales, revisoría fiscal o auditoría. Recuerden que no podemos ser jueces y partes. Capacidad operativa. Nuestro oficial de cumplimiento debe contar con la capacidad de ser nombrado oficial de cumplimiento hasta por 10 empresas en el sector transporte, excepto las empresas que son grupos empresariales consolidados. En este caso, basta solo con el nombramiento mediante grupo empresarial para que abarque a todas las empresas. Formalidad, nombramiento mediante acta del máximo órgano social o junta directiva, asamblea de accionistas o junta directiva. ¿Qué vamos a buscar en el nombramiento? Primeramente, la postulación del oficial, la certificación de la capacidad para ejercer este cargo, la aprobación del manual, porque pues, ¿cómo lo vamos a nombrar si el sistema no está aprobado? Entonces hay que ser coherentes con este ejercicio. Su medida tener aprobado el SARLAP o llevarlo a aprobación en esta acta, como les mencionaba, la presentación del oficial y la aprobación por el máximo órgano social. Elementos claves por este ejercicio: contar ya con el manual, contar con el sistema de prevención, contar con los soportes documentales del oficial de cumplimiento y presentarlos al máximo órgano social. Ahora hablaremos de la idoneidad, una garantía de calidad en este rol de oficial de cumplimiento. La formación académica, a diferencia de otras superintendencias, la Supertransporte da apertura a que técnicos, tecnólogos o profesionales puedan ser oficiales de cumplimiento, pero con una formación demostrable de mínimo 90 horas, es decir, diplomados, cursos complementarios, certificaciones en materia de gestión del riesgo. Y en el caso de los profesionales también pueden contar con un posgrado en gestión de riesgo, especializaciones, magíster en adelante. Una experiencia verificable, mínimo 6 meses en cargos relacionados con la administración del riesgo. Ojo, esto es muy importante. Esa certificación debe ser demostrable y verificable y debe coincidir muy bien en la fecha de nombramiento del oficial de cumplimiento. Debe contar con 6 meses anteriores a este nombramiento como oficiales de cumplimiento.
Y vamos a hablar de un cambio estructural importante y es la actualización permanente. Nos están pidiendo un certificado de idoneidad emitido y habilitado por las empresas que están catalogadas en la UNAC con renovación de cada 2 años. Este proceso está en estandarización porque también como es nuevo para las empresas del sector transporte, también es nuevo para los oficiales de cumplimiento y dan 6 meses para que se adquiera esta certificación. Ya hay institutos que son en materia de gestión del riesgo, se encuentran en proceso de certificación para que nos puedan brindar este programa de formación. Este programa debe ser cada 2 años y los oficiales de cumplimiento, tanto el principal como el suplente, deben contar con esa certificación de idoneidad. Adicional a ello, recuerden que la UIAF tiene un curso e-learning que es totalmente gratuito, es virtual, son 10 módulos, donde habla de la responsabilidad de la gestión del riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, de las 40 recomendaciones del GAFI y de cómo la supertransporte se adhiere a esta buena práctica de prevención y por ende nos pide el soporte de este curso. Ustedes pueden inscribirse totalmente gratuito, lo pueden llevar a cabo y contar con el certificado. Aquí les traigo a relación el parágrafo transitorio, donde habla que tanto el nombramiento del oficial de cumplimiento suplente como el certificado emitido de competencia e idoneidad, tenemos 6 meses para llevarlos a cabo, para que podamos ejecutarlo, para que podamos resolverlo y estandarizarlo. Asimismo, dependemos de los institutos habilitados para poder llevar a cabo el curso de certificación de idoneidad. Adicional a ello, les traigo un ejemplo que también me lo mencionaban en la 2328 y ahorita en la 4607 sobre el formato de vinculación, cómo conocer nuestra contraparte. La norma nos pide que contemos con un conocimiento mínimo de nuestra contraparte para personas jurídicas, su razón social, su NIT, certificado de existencia y representación legal, lo que le llamamos Cámara de Comercio, no mayor a un mes o 30 días. Declaración de origen de fondos, que es el espacio donde nuestros clientes, proveedores, manifiestan que sus fondos son legales y proveen de actividades legales y que no están relacionadas con ningún delito tipificado en el Código Penal ni ningún otro en materia de riesgo. Domicilio y teléfono, aquí les hago una cuña, tengamos muy presente nuestro programa de protección de datos personales porque todos estos datos que estamos recopilando aquí deben estar alineados a una política de protección de datos y una custodia. Nuestros colaboradores, clientes y proveedores están entregando información que es de ellos y que merecen y ameritan una custodia de la información. Datos de representante legal, composición accionaria y socios mayoritarios, lo que llamamos beneficiarios finales, información financiera básica pero súper importante, activos, ingresos, pasivos, manifestación de manejo de moneda extranjera o virtual. Esta parte en personas jurídicas es muy importante para mirar con qué países se están relacionando. Y para personas naturales, el nombre, el documento, lugar y fecha de nacimiento, la actividad económica, a qué se dedica, la declaración de origen de fondos, domicilio y teléfono, manifestación de necesidad del servicio, en este caso, la finalidad con la que estamos llevando a cabo el ejercicio, si es para contratarlo como un proveedor, como un contratista, si es un cliente, lo podemos dejar en el encabezado del formato de vinculación y lo mismo, la manifestación si maneja moneda extranjera. Los usuarios de transporte, es decir, los pasajeros, no son considerados clientes, son usuarios. No les vamos a pedir toda esta información por detallado, más allá de su identificación y lo que nos concierne como pasajeros, identificación y nombre completo y número de teléfono para el caso pues, de alguna emergencia o evento de riesgo. Podemos activar medidas de señales de alerta mediante nuestros colaboradores, en este caso los conductores. Con ellos podemos hablar de señales de alerta e identificar cualquier operación sospechosa dentro de nuestras operaciones, pero a los pasajeros no les pedimos toda esta documentación. Ahora bien, lazos de exigibilidad de SARLAF y también del programa de transparencia y ética empresarial. Sujetos con obligación previa, quienes ya estaban obligados desde el 2024 o 2025, 6 de mayo. Estamos ya contra reloj, la otra semana ya debemos contar con todos los registros.
Si por algún motivo ustedes ya tenían el acta de nombramiento y solo está el principal y les falta radicar esos soportes, radíquenos mientras pasan el plazo transitorio del nombramiento de los suplentes. Hagan un primer cargue con toda la información y compleméntela con lo que nos habla en el artículo transitorio durante estos 6 meses. Recuerden, 6 de mayo. Estado, implementación total y cumplimiento de reportes. Vamos a pedir el código para la habilitación como vigilados por la Supertransporte ante la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF mediante la plataforma CIRE. No hay prórrogas adicionales hasta el momento para quienes ya venían bajo vigilancia. Si nosotros apenas somos habilitados por el Ministerio de Transporte este año y también cumplimos los criterios de ingresos totales y superiores a los VB, como nos mencionaba, tenemos 6 meses a partir del otorgamiento del requisito de habilitante. Ejemplo, si en el mes de abril me entregaron el requisito, cuento 6 meses y ese es mi plazo máximo para implementar el sistema. Entonces, es un poquito corto el tiempo para la cantidad de trabajo que hay que hacer, así que les pido que por favor identifiquen sus obligaciones y miremos el calendario de vencimientos para no incurrir en sanciones por parte de la superintendencia. Si tenemos algún cambio en este trámite, si por ejemplo ya no somos simplificados, ya no somos mínimos, sino que ya pasamos a tener un SARLAP, tenemos un plazo de 6 meses contado a partir del cierre de vigencia fiscal. ¿Qué quiere decir? Estábamos con simplificados al corte a 31 de diciembre del 2025, llevamos sacado simplificado. Si al 31 de diciembre del 2026 superamos el umbral de los VB y somos régimen SARLAP, tendríamos 6 meses después de ese corte de 31 de diciembre, es decir, hasta el 30 de junio, para implementar el SARLAF como tal. Yo sé que es un poquito enredado, pero ahí nos podemos ir orientando con estos plazos de vencimiento y con lo que debemos presentar. Es así como tenemos los pasos prácticos para la implementación y el cumplimiento. Primero, hagamos el diagnóstico. ¿Me aplica, no me aplica? ¿En qué periodo? ¿Cuál es mi plazo máximo y qué tipo de sistema? Transparencia y ética empresarial, si vamos todos obligados. SARLAF, miremos los VB para saber si tenemos el SARLAF completo o el simplificado. Diseño de ecosistemas de riesgo. Elaboremos nuestro manual SARLAF, nuestro manual de programa de transparencia y ética empresarial. Hagamos la identificación de nuestros riesgos en los procesos, en las rutas donde nos estamos moviendo. Recuerden que también existe riesgo país y riesgo por zonas del país. Zonas donde hay mayor riesgo de atentados, mayor riesgo de financiamiento del terrorismo y zonas donde hay mayor riesgo de corrupción o soborno. Tengámoslo muy presente. Y debida diligencia automatizada. Implementemos los formatos de vinculación de conocimiento de nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Hagamos la verificación de las contrapartes en listas restrictivas, todas, todas. Es muy importante que tengamos todas verificadas porque es como un diagnóstico integral de cómo estoy yo como empresa, con quién me estoy relacionando actualmente, quiénes son mis colaboradores, quiénes están a cargo de mi operación y quiénes me están representando como subcontratistas en la operación. Hagamos una revisión del nombramiento y registro. Me aplica entonces SARLAP, debemos contar con un oficial de cumplimiento principal y suplente. Que solamente tenemos el principal porque ya teníamos el acta de nombramiento realizada muchísimo antes de que saliera esta resolución. No hay problema, tenemos 6 meses, pero tengámoslo presente que hay que complementar ese nombramiento. ¿Dónde reportamos el nombramiento del oficial? En el Vigía. Recuerden que todos tenemos el acceso a la plataforma Vigía para reportar esta información y los soportes, nombramientos, certificados, cartas, certificado de inhabilidades e incompatibilidades, que quiere decir que no está inhabilitado y no tiene relación alguna con la alta dirección, con la auditoría interna, revisoría fiscal, el oficial de cumplimiento que estamos postulando. Si, por el contrario, nosotros no estamos obligados a tener oficial de cumplimiento para el SARLAP, es importante que nosotros hagamos una aclaración y una carta donde mencione que el representante legal es nuestro representante, valga la redundancia, del sistema SARLAP. Capacitación y cultura. Entrenemos a nuestro personal sobre señales de alerta, que sepan qué es el sistema, quién es el responsable, dónde pueden denunciar y qué hacen con los datos que consignan en el sistema. Custodia, debida diligencia, consulta listas restrictivas y la prevención del riesgo.
Un sistema donde el personal está capacitado es un sistema que tiene la capacidad de evolucionar y de sustentarse para previo requerimiento de la supertransporte. Y aquí para cerrar este espacio y para abrir el espacio de preguntas, quiero darles unas claves para evitar sanciones. Trazabilidad total. No basta solamente con tener el manual codificado, bien bonito, bien estructurado, sino que hay que contar con un soporte digital y físico de cada debida diligencia realizada. Si no hay evidencia, no hay cumplimiento. Si no hay evidencia de que identificamos los riesgos, los segmentamos, contamos con una matriz, pues no hay cumplimiento en la gestión. Puntualidad de los reportes. Los plazos de la OIAP y el vigía ya son claros. Ya tenemos que la OIAP tiene un plazo trimestre vencido y el vigía tenemos plazos al 6 de mayo para quienes ya éramos obligados y para aquellos que están en transición son 6 meses. Aquellos que recién nos dieron la resolución son 6 meses a partir de que nos dieron la resolución de habilitados por el Ministerio de Transporte. Oficial de cumplimiento idóneo. Es importante que analicemos a quién vamos a nombrar como oficial y el oficial de cumplimiento sepa las responsabilidades que tiene a partir del momento de su nombramiento, responsabilidades de identificar señales de alerta, monitorear el riesgo, capacidad de manejo de gestión del manual, de las matrices de riesgo, de los formatos y de la identificación de las contrapartes. Además, tengamos presente los requerimientos académicos y de experiencia que nos exige la Supertransporte. Recuerden, certificado de idoneidad y capacidad, tienen 6 meses para que lo lleven a cabo. Estamos a la espera de que nos indiquen cuáles son las empresas, institutos, corporaciones que están habilitadas para llevar a cabo el certificado de idoneidad. Y monitoreo activo. Es importante que cada año revisemos los cortes para saber si nos mantenemos en SARLAB, si nos pasamos a simplificado, si mantenemos el cumplimiento simplificado o si nos pidieron escalar el sistema. Tengámoslo entonces muy presente. Y voy a dejar esto aquí como último slide para abrir el espacio de preguntas y respuestas, José. Buen día. Los agentes de carga internacional, ¿cuáles debemos aplicar? O sea, supongo que se refiere a si el régimen simple o el completo, ¿no? Listo. En este caso, los agentes de carga deben implementar el SARLAB. ¿Por qué? Porque sus ingresos totales superaron los umbrales que se mencionan en VB. Aplicamos entonces el SARLAB, el PTM y usaremos entonces, recuerden que hay un apartado en el que se menciona que el oficial de cumplimiento debe estar residiendo en Colombia y si tiene algún partner o algún colega que haga el mismo ejercicio a nivel internacional, pues también deben dejarlo dentro del manual si tenemos en otros países sistema de prevención de lavado de activos. Entonces, sí, sí nos aplica. Y PTE, el tema de carga internacional. También aplica. Aplicaríamos AMLA y Programa de Transparencia y Ética Empresarial. El siguiente dice, buen día, solicitamos los claves o códigos ISIREL, pero nunca llegaron y nos tocó inscribirnos como si fuéramos de carga y somos transporte terrestre automotor especial. ¿Debemos volver a inscribirnos? Recuerden que como empresa, como razón social como tal, por decirlo así, deben solicitar el código de sujetos obligados por la Supertransporte. Si ya te otorgaron el código de sujeto vigilado por la Supertransporte y te menciona que es vigilado Supertransporte a tu nombre, razón social y NID, no hay que pedir nuevamente el código. Pero si te respondieron, porque igual este proceso apenas comenzaron a habilitarlo en el mes de finalizando marzo y durante este mes de abril. O sea que en lo que fue octubre, noviembre, diciembre no estuvieron brindando asignación de códigos. Si lo hiciste durante estos meses y te colocaron como sujeto vigilado de transporte, no hay necesidad de volver a radicarlo. Pero si no te lo habilitaron en esta ocasión, debes volver a pedirlo como usuario obligado de la Supertransporte, con el nombre del NID de la empresa y el tipo de actividad. Nos pregunta Jennifer Medina. Buen día. El total de ingresos en la empresa que laboro, acorde 2025, sus ingresos ascienden a 27 mil. Bueno, creo que le faltó un cero o punto, no sé. 27.000 millones. Sí, sí. Bueno, en sector real, estamos obligados a hacer por régimen de medidas mínimas.
Bueno, aquí es muy importante que no confundamos el sector real con el sector transporte. Hay que identificar a cuál superintendencia estamos siendo vigilados. Si nuestra mayor operación está por la supertransporte y estamos vigilados por supertransporte, nos aplica SARLAF. Si por el contrario somos del sector real, no podemos confundirnos y ya tendríamos el SAGRILAF, porque esa es nuestra actividad principal, la sujeta a vigilancia por las supersociedades. Siempre es la actividad que tenga mayor peso y mayor vigilancia, a la cual me inclino, a la superintendencia que debo responder y el sistema a cual debo tener. Si en su mayoría de la operación y las connotaciones de vigilancia están por supertransporte, me aplica SARLAB. Si por el contrario, mi mayor operación y mi connotación de vigilancia está por las supersociedades, aplica esa SAGRILAF. Listo, gracias. La otra dice, buen día, si mi órgano social es la Asamblea de Accionistas, ¿deben firmar los documentos como políticas, etcétera, o puede ser mi junta directiva? Otra pregunta, si yo tengo un diplomado oficial de cumplimiento emitido por PEN, plataforma de la DIAN, ¿me sirve eso? Bueno, aquí hay dos preguntas, te contesto la primera. El máximo órgano social puede ser la asamblea de accionistas o la junta directiva, no hay ningún inconveniente. Sugiero que seamos coherentes es en el sentido de que si la junta directiva me aprobó el manual, pues que también sea quien me apruebe el oficial de cumplimiento. Si la asamblea de accionistas fue quien me aprobó el manual, pues entonces sugiero que también sea ellos mismos quienes me aprueben el oficial de cumplimiento. Otra pregunta, ellos hablan del diplomado. Bueno, en el caso del diplomado, debes verificar que tenga como mínimo 90 horas de formación y lo puedas acreditar y que sea materia de gestión de riesgo. Si está encaminado a gestión de riesgo, no hay ningún problema, si puedes avanzar. Súper importante, tengamos presente la experiencia. También que tengan los 6 meses de experiencia en materia de gestión del riesgo. Listo, gracias. Hay otra que pregunta, ¿cómo se confirma la manifestación de moneda extranjera virtuales? Bueno, en este caso, la manifestación de moneda extranjera y virtuales habla de que la persona o la contraparte debe marcar si sí o no y en qué país está operando y bajo qué moneda. Esto nos trae un poquito la identificación de riesgo por jurisdicciones, por países. Y en la siguiente pregunta dice, tenemos la siguiente consulta en relación con la aplicación a la resolución 4607-2026, específicamente en lo referente a la determinación del régimen de cumplimiento del SARLAP, completo simplificado, con base en los ingresos de acuerdo a los establecidos en la resolución, el criterio para definir los tipos de regímenes aplicables corresponde a los ingresos totales. Listo. Si una empresa, además de prestar el servicio de escuela de conducción, desarrolla otras actividades, es decir, servicios adicionales, los ingresos provenientes de dichas actividades deben ser consolidados o considerados, digamos, dentro del cálculo de ingresos totales, del cálculo de los ingresos totales para determinar la obligación de SARLAP o completo o el régimen de medidas simplificadas. Sí, debemos tener en cuenta todos los ingresos que nosotros detallamos en los estados financieros. Lo que está en el estado financiero es nuestra clave para identificar la obligatoriedad. Listo. La ausencia de actividades sospechosas no se deben hacer mensual en los primeros 10 días del mes. No, estamos con el cronograma trimestral. Es trimestre vencido. Ya nos confirmaron que es trimestre vencido. Listo. Para el régimen simplificado, se sube la política y el manual de SARLAP. ¿Qué documentos hay que subir? Bueno, aquí voy a citar puntualmente la resolución. Nos vamos a ir al artículo 5.6.18 en obligaciones de representante legal. Nosotros debemos de garantizar que exista el manual de procedimientos de régimen de medidas simplificadas. Debe estar la carta donde se menciona que el representante legal es el responsable del sistema de cumplimiento y esto lo cargamos a través del módulo de vigía 2.0, indicando que estamos con el simplificado. Cargamos los soportes del representante legal, en este caso el curso, porque el representante legal debe hacer el curso de e-learning ante la OIAP, debe acreditar pues su formación para el caso de su cargo y debemos de tener en el ejercicio la manifestación más el manual. Muchas gracias. La otra que pregunta que hay es, en el régimen simplificado aplica el BRE. Mira que en el PT, en el caso de la resolución, esa sí es más abierta y hace énfasis de que todas las empresas que están habilitadas por el Ministerio de Transporte deben implementar el programa de transparencia y ética empresarial. Entonces yo lo vería como que casi todas las que están habilitadas les aplica el programa de transparencia y ética empresarial, pero las de SARLAB tenemos que mirar si nos aplica el simplificado o el completo. Hizo otra hojita que es, además del ROS y el AROS,
¿Qué informe equivalente al informe C65 en Sarla de sector transporte cuál es ese informe? Bueno, por ahora estamos hablando de que 75 de super sociedades. Un equivalente sería todo este registro del Vigía 2.0 en el portal, en el módulo que tenemos del registro del oficial de cumplimiento. Aún no han emitido circulares donde se mencione el cargue de un informe similar al 75. Solamente estamos como el similar al 58 ante las super sociedades. El 58 ante las super sociedades habla de nombramiento de oficiales, de vigencia del sistema, y acá hablamos es de registro en el vigía. Entonces, por ahora no tenemos un informe obligatorio anual de la gestión, más allá del compromiso de mantener vigentes los soportes del oficial de cumplimiento y del sistema en el vigía. Listo, otra pregunta. La empresa venía manejando Sisibla. Se tenía un oficial de cumplimiento nombrado hace varios años. Para pasar a Sarlar de volver a nombrarlo, me sirve de nombramiento que ya tenía. Bueno, en este caso yo sugiero, primero hay que actualizar el manual mediante el acta. Hay que hacer la actualización del acta donde se menciona que se transfiere de CIPLAB a SARLAB y que el oficial de cumplimiento nombrado para el CIPLAB corresponderá al designado para el SARLAB. Sí hay que dejar por escrito esa actualización, no de remoción, sino de transición del sistema. Y recuerden nombrar el suplente. Listo, gracias. Otra que dice, si soy importador y no me aplica esta resolución, no soy vigilado por supertransporte. Si no eres vigilado por Supertransporte, no te aplica. Tendrías que mirar si estás bajo la obligatoriedad simplemente de la DIAN para que apliques la circular 170, o si estás por super sociedades para que mires el SAGRILAB. Pero si no tienes acá, no. En comité de aquí o quienes deben hacer parte. En el comité de ética sugiero que esté el oficial de cumplimiento, líderes del proceso principal de los controles de riesgo, por ejemplo, el líder de gestión de talento humano, líder de compras, líder de ventas, que puedan hacer parte de la identificación de soborno y corrupción o señales de alerta en los principales controles de la empresa. Si el representante legal no tiene el certificado de umbra oficial de cumplimiento diferente en el certificado, En este caso, sí puedes hacer el nombramiento, pero te quedaría como uno más robusto. Y analicemos si de pronto si tienen representante legal suplente que pueda hacer el ejercicio del certificado para que lo puedan nombrar. No hay ningún problema. Jairo pregunta, buenos días. Nosotros, según la resolución de abril, pertenecemos por ingresos al régimen simplificado. Debemos también implementar las políticas del SARLAP y tener un oficial de cumplimiento, a pesar de que el gerente y el revisor fiscal deben reportar las operaciones inusuales. Bueno, eso es una pregunta muy común. Nosotros, como revisores fiscales, es otro rol que tienen de reportantes ante la OIAF. Ante la OIAF debe existir un código sí o sí de vigilados por Supertransporte de SARLAB. Así que deben implementar las políticas de SARLAB, y el representante legal es su oficial de cumplimiento, o lo que llamaríamos responsable del sistema y reporte. Deben pedir un código, deben mencionar quién es el representante legal y el por qué están pidiendo código. Vigilancia por Supertransporte, sector SARLAB. dice Estefanía. Las empresas de transporte habilitadas por la Uber que ya cuentan con códigos CVA deben realizar alguna actualización de este código. Si ya tenemos código, revisemos muy bien que sea el código por Supertransporte, porque podemos llegar a tener algún otro código obligatorio, por ejemplo la DIAN o por ejemplo la revisoría fiscal. Entonces el código que debemos de tener es Supertransporte con los datos del oficial de cumplimiento. Si ya lo tenemos, no hay ningún problema, podemos hacer el reporte trimestral en ese espacio. Los ingresos son solo de transporte de todas las actividades de la empresa. De todas las actividades de la empresa, basémonos en el estado financiero de la compañía. ¿Quién envía todo el certificado de idoneidad de la ONAC? Bueno, en sí hay un listado habilitado para Colombia de certificado de idoneidad. Lo que les mencionaba, están por dejar en claro cuáles pueden brindar el certificado de idoneidad para oficiales de cumplimiento. Recuerden que existen muchos certificados de idoneidad para muchas profesiones. Necesitamos es que la superintendencia nos dé claridad de cuáles son las habilitadas para el certificado de idoneidad de oficial de cumplimiento. Démosles un mes y medio de espera para poder tener ese listado de empresas. Buenos días. Nosotros nos registramos el oficial, o sea, registramos nuestro oficial servicial en la IBIA. Es decir, que seamos obligados a asegurar su suplente, puede ser cualquier empleado. Bueno, no puede ser cualquier empleado. Sí estamos obligados a nombrar un suplente tenemos plazo a partir de abril, 6 meses más, para que hagamos este nombramiento de suplente.
¿Puede ser cualquier empleado? No. Recuerda que debe contar con los mismos certificados de que nos pide el sistema, certificado de mínimo 90 horas acreditado en formación de gestión del riesgo, certificado del curso e-learning de la OIAF, también el nombramiento que no haga parte de la auditoría interna de la compañía, máximo órgano social o administrativo en primer nivel. ¿Listo? ¿Dónde se debe contar esta información? ¿Le estará la envía para poder certificar que ya existe en un tal y que se está cumpliendo? Sí, correcto. El órgano clave para reportar es en el Vigía 2 y también en el Siret Pay del Código. Pues a la hora de nos preguntará cómo realiza ese formato de conocimiento de clientes de proveedores. En el LM que se debe a un camión, en un pueblo a las 6 de la mañana y todo el mismo montaña de andas. Listo, en este caso hay que tener una segmentación de nuestras contrapartes, es decir, podemos tener, en este caso ese sería un proveedor de servicio que nos ayuda, pero ¿cuánto es la cuantía? Cuánto estoy arriesgando en esa transacción? ¿Cuánto puede costar el cambio del montaje o desmontaje de una llanta? Entonces segmentemos los riesgos para mirar qué controles podemos tomar. Si controles preventivos, como nos pide la resolución, que es conocer la contraparte antes de llevar a cabo la negociación, o si llevamos controles correctivos, que es bueno, por la contingencia, por el tipo de segmento de riesgo, tuvimos que llevarlo a cabo sin hacer la verificación, pero entra un monitoreo correctivo, que es el monitoreo de las bases de datos generales en la compañía a la hora de que vamos a causar este pago y vamos a identificar el pago. Hola, en auditoría interna se incluyen sistemas de gestión como calidad, SST o VAS, o es auditoría interna del área contable. Es connotación de auditoría interna más en énfasis financiero y de sistemas de procesos. Entonces tengan presente que quien nos audita los procesos, pues no puede ser oficial de cumplimiento porque no puede ser juez y parte. Y adicionalmente, quien audita el sistema financiero tampoco lo puede ser por el riesgo de omisión de señales de alerta financieras. De ahí en adelante, lo que es seguridad salud en el trabajo sí puede ser oficial de cumplimiento. Buen día. En caso de que aplique implementación de requeridas mínimas o simplificadas, ¿cómo se realiza el trámite y dónde enviar la documentación? Ya esta la había contestado arriba en otra pregunta, Vigía 2.0, se envía la documentación mencionando cuál es el responsable del sistema SARLAP, en este caso el representante legal. ¿En qué fecha se hace el primer reporte a la OIAF? En la fecha en que nombramos el sistema. Entonces depende mucho de la fecha en que nombramos el sistema, miramos cómo están los cortes de reporte. Me explico, si lo nombramos en febrero, entonces ya ahorita en habilitación de código ya debemos de haber hecho el primer reporte. Puede ser un poquito extemporáneo, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Y de ahí en adelante sí cumplir con las fechas de trimestre vencido los 10 primeros días de cada mes. Listo. Lady León nos pregunta, si somos empresa de carga y pasajeros, ¿cómo se implementa o solo lo implementan para carga? Aquí es muy importante que se implemente para todo el proceso que realizamos en la compañía, todas las actividades. Por eso es importantísimo que identifiquemos nuestra actividad, nuestro contexto interno, a qué nos dedicamos, nuestro contexto externo, a qué estamos expuestos y cuáles son nuestra evaluación de riesgo para poder implementar controles, mitigar este riesgo de LAF, mitigar el riesgo de soborno en cada una de las actividades y que sea integral. Otra pregunta que nos hace Diana Carolina dice, otra pregunta, al principio en la OIAP se creó el usuario con los datos de la representante legal y gerente y con eso se han hecho los reportes, pero si yo soy el oficial, ¿debo crear un usuario para mí? Sí, primero debes crear un usuario tuyo como persona natural, pedir la creación de tu usuario y te va a llegar tus credenciales de acceso, tu matriz de autenticación. Y una vez hagas este ejercicio, debes meterte al módulo PQRS de la OIAF, donde podemos hacer la actualización de datos. ¿Qué es actualización? Se hace la solicitud de que tú eres la oficial y que requieres que te asignen el código de la empresa en la que estás siendo oficial de cumplimiento para que ya puedas hacer los reportes. Lo ideal es que el reporte lo hagas tú. ¿Qué se debe implementar si somos régimen simplificado? O sea, si ya tenemos oficial y ya hacemos los reportes a la OIAP, ¿qué más se debe hacer? ¿Y qué más se debe hacer? Pues es el comienzo de un gran trabajo. Digamos que eso es como lo principal. El primer paso es hacer este ejercicio de reporte externo, pero lo más importante es implementar este manual SARLAB, los controles, la identificación de las contrapartes, el monitoreo de listas restrictivas, la matriz de riesgo, las capacitaciones, la identificación de los procesos, de los cargos críticos, de los proveedores más representativos. Entonces hay todo un camino que yo sugiero lo desglosen en un cronograma de actividades que les permita cumplir lo que ustedes están certificando
en el manual y certificando ante la Supertransporte. Bien, acá nos preguntan si de pronto sabes algo sobre la publicación de la hoja de ruta de la implementación de vigiados o bajo qué es que vamos a empezar a implementar el tema de FTE. Bueno, por el momento no estoy enterada sobre la implementación de la hoja de ruta. Lo que yo les sugiero es que vamos creando el programa de transparencia y ética empresarial bajo los lineamientos de segmentación del riesgo de soborno y corrupción, que tengamos el manual de programa de transparencia y ética empresarial y que estemos atentos a que nos implementen la hoja de ruta. Listo. Dice, si aún no cumplo con el certificado de idoneidad, pero tengo el requisito habilitante, ¿debo tener el certificado y a los 6 meses implementar SARLAB? Lo más importante es que mires cuándo te dieron el requisito habilitante, cuándo te lo dieron. Si ya tienes el requisito como tal, debes contar 6 meses a partir de la fecha en la que te dieron el requisito. Eso es la fecha para que tú implementes el SARLAB y hagas el nombramiento del oficial. En el caso de SARLAB, pues integral, o si es el simplificado, pues el nombramiento del oficial, del representante legal como responsable del sistema. Y a partir de abril, contando 6 meses, tienen plazo para que hagan el certificado de idoneidad. Entonces, primero analicen el plazo del SARLAB, cuánto tiempo tienen, avancen en esta implementación y a la par esperemos que nos lancen el certificado de idoneidad, las capacidades para que lo puedan llevar a cabo. Listo. Dice, para el sector transporte es obligatorio que los representantes legales también tengan el curso de la UIAP, independientemente de que el oficial de cumplimiento también tenga esta capacitación. Hola, Esperanza. No es obligatorio, pero sí es una buena práctica. Sugiero que lo hagan porque les permite mucho mirar la importancia y el porqué y el para qué de la implementación del sistema y de la asignación de recursos. Nosotros nos acabamos de habilitar como empresa de transporte de servicio especial. Nuestros ingresos del año pasado fueron de 1.000 millones. Debemos presentar SARLAB como reportamos. Recuerden que si fue de 1.000 millones, no deben presentar el SARLAB integral, sino el simplificado. Deben, lo que les mencionaba, hacer el reporte de que el representante legal es el responsable del sistema, deben cargar todos los soportes y en el caso de si les falta el certificado de idoneidad, pues nos da 6 meses para que lo podamos cargar, pero sí o sí es indispensable que vean el curso de la UIAF para que quede complementario los requisitos del representante legal. Y también es importante que implementen el programa de transparencia y ética empresarial. Si el actual representante legal no ha realizado el curso, ¿dónde lo puede hacer? En la plataforma eLearning, espéreme, ya les copio el link para que se puedan registrar. Son 10 módulos, es bastante interesante. ¿Cómo se expide el certificado de idoneidad? Listo. El certificado de idoneidad es un curso que ustedes deben ver por una empresa habilitada que está autorizada, ya sea una universidad, corporación, instituto, para emitirle certificado de capacidad o certificado de idoneidad como oficial de cumplimiento. Es como otro curso complementario. ¿Es el oficial de cumplimiento quien debe cargar los documentos a vigiados? ¿Qué documentos se cargan en vigiados? En el vigilado se carga el nombramiento, el acta de nombramiento del oficial, el certificado de inhabilidades e incompatibilidades, que quiere decir que no tienen habilidades para ser el oficial ni ningún inconveniente, los soportes educativos y su experiencia que acrediten la materia de gestión del riesgo y que acrediten su experiencia en este ejercicio, el certificado del curso e-learning y también el compromiso del sistema. Bien, acá nos pregunta, ¿un centro de reconocimiento de conductores debe tener oficial de cumplimiento? Depende de si está habilitado, bueno, me imagino que sí, que estás con la resolución del Ministerio de Transporte, revisa los estados financieros, tus ingresos y si supera los 1.642 millones debes tener un oficial de cumplimiento. Si no, el representante legal es quien puede ser el responsable del sistema. Respecto a cuál es el órgano administrativo de primer nivel, un suplente de representante legal podría ser oficial de cumplimiento, no, a no ser que estemos hablando pues de sistema simplificado. Si es SARLAB, no puede ser. Debe ser alguien que no haga parte de este primer nivel, como gerencias principales, auditoría interna, revisoría fiscal o, en este caso, suplentes, representantes legales o accionistas. Y leo la última. El formulario de conocimiento de clientes debe ir firmado o se puede realizar un formulario digital. Sí debe de ir firmado, pero pueden acudir a herramientas digitales para que las firmen o herramientas de validación que hagan que la información sea verídica. Lo más importante es que la información que están consolidando sea verídica. Si ustedes pueden demostrar ello, es indiferente si es físico o digital.